Hola, buenas tardes. Bienvenidos hoy 2 de junio del 2020 a Conectando en Red. Vamos a esperar a que entre la gente. Es un gusto tenerlos hoy aquí. Agradecemos a cada uno de ustedes. Este ciclo de charlas inició para ayudar y dar un acompañamiento durante el confinamiento, durante el tiempo empezamos en abril, continuamos en mayo y bueno, hemos decidido continuar los martes de junio gracias a que ustedes lo han pedido, a que queremos seguir acompañándolos. Y bueno, damos la bienvenida mi nombre es Ale González. De Educando en Red es una asociación civil que busca promover un entorno saludable para el sano crecimiento de la niñez y juventud en México. Está conformada por más de 52 instituciones educativas afiliadas, tanto públicas como privadas, del área metropolitana de Monterrey. Nuestros ejes centrales son el bienestar y la salud mental, el desarrollo socioemocional y la alianza familia-institución educativa, la prevención del abuso, el compromiso social y, por último, también la seguridad digital. El día de hoy tenemos como invitada a Tania Bremer con el tema del manejo de las emociones en las pérdidas. Les platico de Tania Bremer. Tania es licenciada en Psicología por la UDEM, con maestría en Cuidados Paliativos por la Universidad Autónoma de Madrid. Es psicoterapeuta familiar sistémica, cuenta con certificaciones internacionales como EER en el manejo de duelo, intervención en crisis y estrés postraumático. Tiene experiencia como asesora desde hace más de 24 años colaborando con importantes instituciones de gran prestigio a nivel local y nacional. Ha impartido numerosos cursos y ponencias en instituciones educativas privadas, en clínicas, casas funerarias y hospitales. Vamos a dar la bienvenida el día de hoy a Tania Bremer. Estamos esperando que se una. Estamos esperando que se una Tania al live. Ahorita ya mandamos la invitación y en unos segunditos se conecta. Manejo de las emociones ante las pérdidas es el tema del día de hoy. Y para entender un poquito más, nos gusta siempre invitar a un invitado con experiencia en estos temas. Nos estamos conectando. Hola, Tania. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Pues bienvenida a Conectando en Red, este ciclo de charlas para vivir lo ordinario como extraordinario. Y pues el día de hoy les platicaba que el tema es el manejo de las emociones ante las pérdidas, Tania. Así Platícanos es. un poquito de los tipos de pérdidas que puede haber. Así es. Oye, pues muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar con todos ustedes. Y pues bueno, creo que para empezar lo más importante es decir que las pérdidas y el duelo pues es un tema muy complejo. Además es un tema delicado y como el rango de pérdidas es muy vasto del que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, sabemos que cada pérdida es única, es individual, es irrepetible. Entonces, intentaré dar ejemplos de todo tipo para que todo el mundo más o menos le atinemos, digamos, a lo que está viviendo cada persona. Y sabiendo que, bueno, el duelo por muerte totalmente entra dentro de las cosas que vamos a hablar, pero sabemos que es muy diferente perder mi graduación o mi semestre que a un ser querido, ¿verdad? Entonces, bueno, de una vez pensando, y la complejidad del tema en 45 minutos, bueno, pues tampoco es fácil, y tampoco es fácil el público, que sé que hay público de todo tipo de pérdidas, entonces, bueno, pues haremos aquí el mejor esfuerzo para darles la mejor información que podamos. Muchísimas gracias, Tania. Y entendemos que esta parte, la mayoría de parte del programa, la vamos a enfatizar en las pérdidas sutiles. Entonces, platícanos un poco qué es una pérdida sutil. Así es. Bueno, sutil, siempre digo, es el 100% del dolor de la persona, ¿verdad? O sea, el que perdió su graduación, pues fue el 100% del dolor de no poder cerrar ese ciclo, o el que ha perdido el trabajo. Entonces, pues esas son como quien dice las pérdidas que son más conocidas, el duelo por muerte, por divorcio, por pérdidas de trabajo. Y luego hay unas súper sutiles que nosotros ahorita todas las estamos viviendo, que es una pérdida de nuestra seguridad, por ejemplo.
la pérdida del mundo como lo conocíamos. Eh, Todos pensamos que tenemos control y que controlamos las cosas, pero ahorita mucha gente también, y no es verdad, o sea, nunca controlamos nada, pero ahorita puede haber también una sensación mucho mayor de la pérdida del control de las cosas, la incertidumbre, en fin, o sea, todas estas cosas que estamos viviendo, todos estos sentimientos encontrados que conforman una pérdida. O sea, es importante explicar que el duelo por la pérdida tiene que ver con una reacción normal y natural del ser humano ante este tipo de pérdidas, tanto de las sutiles como, digamos, como las llamabas tú, o las que son fuertes y conocidas también, ¿no? Es importante saber que la reacción es normal y es natural, que como decía ahorita es el 100% del dolor de cada persona y que no comparamos pérdidas. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo el 100% de lo que te está pasando a ti en tu casa y yo en la mía, ¿no? Entonces, bueno, eso es súper importante, no comparar. Y aunque sea la misma pérdida, también cada ser humano la vive de una forma muy diferente. ¿Por qué? Porque va a depender de tantas cosas, lo que yo les hablaba de lo complejo, es decir, mi forma de afrontar las cosas, mi situación económica, mi situación familiar es diferente, quizás la etapa de vida en donde estoy viviendo esta pérdida es diferente. Por ejemplo, ahorita los niños, pues a mí me dan muchísima cosita. Nadie de los adultos que estamos aquí ahorita vivimos eso, o sea, todos pudimos jugar y divertirnos y reírnos y ahora pues se me hace un sector muy vulnerable porque además no pueden estar conectados tanto a redes, han perdido mucho más el poder ver a sus amigos, jugar con ellos y, híjole, pues es una parte súper básica de la confianza de los niños y una necesidad primordial, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pudiéramos mencionar como jugar, o sea, jugar ha sido una pérdida, todos lo sabemos, también abrazarnos, el contacto humano es tan importante para nosotros, mucho más en duelo, entonces, bueno, está siendo como más complicada la situación. Eh, ¿Qué más puedo decir? Pues que son irrepetibles, esta parte en donde cada pérdida va a depender de cada ser humano, ¿no? O sea, en la misma familia, la misma situación, la podemos estar viviendo de una forma diferente. Esa La parte es muy edad, importante, lo que dices tú, ¿verdad? Porque ahí entra nuestro papel de la empatía, de la compasión, del no juzgar. Como dices tú, cada quien está viviendo algo diferente en diferente momento, en diferente lugar, en exacto, diferente edad, ¿no? exacto. Y es como una montaña rusa, es decir, quizás para mí ahorita estoy en un planito y de repente me acordé de algo o recibí una llamada o tengo una información nueva o vi noticias, yo qué sé, ¿no? Y me salgo de mi estado de tranquilidad y me doy 7 vueltas de cabeza y quizás mi hijo o mi marido están en lo planito, ¿no? Entonces, toda esta complejidad de familia también y de estar todos juntos y pues si tenemos hijos, pues generalmente todos son de diferentes edades, este, entre más separado, más compleja la cosa, precisamente adolescentes, niños, en fin, ¿no? Eh, Dentro de estas pérdidas, pues bueno, todos sabemos que el tener un miedo constante de una amenaza transparente, pues también nos crea mucha incertidumbre, ¿no? En cuanto al tipo de pérdidas que decías, bueno, ¿cómo está haciendo esto para nosotros? Y pueden también como surgir otras angustias, ¿no? Yo, Así por es, ejemplo, veo en uno de mis hijos el que le angustia mucho hasta la lluvia, el exacto. que va a llover y qué va a pasar y como que trae una más angustia que lo normal, como a lo mejor por todo el entorno que se está viviendo. Exactamente, esta pérdida de la confianza y de la seguridad nos ha hecho mucho más vulnerables y, por ejemplo, el tener miedo a cosas que antes no teníamos miedo es una parte normal en el duelo. Nos volvemos como más hipervigilantes, nos volvemos más sensibles y y sí, es súper normal. Por ejemplo, los niños ahorita con las tormentas, casi todos los seres humanos, no conozco a nadie que haya hablado tanto en lo privado como en lo profesional en estos días, que no tenga problemas para dormir. O sea, no estamos Sí, durmiendo igual. sí. Eh, eh, o sea, quiero como dejar muy en claro eso. Estamos viviendo una situación extraordinaria que nunca habíamos vivido. Entonces es como imposible que querramos reaccionar y pensar y sentir como antes.
Todo O sea, normal. todos quisiéramos Sí. llegar, ajá, exacto, exacto, no Hablando podemos de hacer. eso, Tania, ¿cómo nos impactan las pérdidas? Bueno, nos va a impactar en todo nuestro ser, es decir, en lo físico, en lo intelectual, en lo espiritual y en lo emocional. Entonces, bueno, en lo emocional sabemos perfectamente las emociones, o sea, de todo el rango de emociones que puede haber desde incredulidad, o sea, mucha gente dice, ay, es que no puedo creer esto del virus que nos pasara, no sé cómo lo veíamos tan lejano. Eh, el miedo, el enojo, o sea, ¿por qué yo no puedo salir y ver a mis amigos? O sea, me puedo imaginar a todos los jóvenes y adolescentes, ¿por qué nos tenemos que quedar encerrados si a nosotros no nos va a pasar nada? Si nos enfermamos ni nos vamos a dar cuenta. En fin, eso en cuanto a la parte emocional es como la que mejor entendemos y de la que más se habla. Pero hay una pérdida, o sea, una afección más bien de las pérdidas en nuestro intelecto. Todo nuestro intelecto está comprometido. Es bien difícil concentrarnos, no sé si ya se han dado cuenta, la concentración disminuye muchísimo, es como si estuviéramos como en una marcha forzada, ¿no? O sea, como slow-mo, que dirían los jóvenes, y es, somos muy propensos a pequeños accidentes, o sea, de que te cortaste con el cuchillo o, eh, yo qué sé, te tropezaste con la mesita de toda la vida de tu cama, porque todo el intelecto también está bajo presión. Entonces yo siempre les digo, intenten de tomarse mucho menos tareas que antes. Inclusive ahorita el reto de estar trabajando y estudiando en línea, pues también lo hace todavía mucho más complejo estar poniendo el 100% de mi atención en una pantalla. Entonces, bueno, seamos suaves por ahí con eso. En lo físico, pues puede haber un cansancio, un agotamiento, y todos decimos, bueno, ¿por qué? Si no estoy haciendo nada, ¿verdad? O estoy descansando más que nunca, o ahora duermo siesta, ¿por qué estoy tan cansado? Pero tiene que ver con esta parte en donde queda afectado lo físico. Y en lo espiritual, pues bueno, espiritual para mí es como esta parte intuitiva de que existimos como seres humanos, ¿no? Entonces, con una amenaza y un cambio de vida tan drástico como lo estamos viviendo ahora, pues hay un montón de cuestionamientos que nos hacemos y cosas que nos mueven en la parte espiritual, ¿no? Entonces, bueno, es, entender que el duelo no solo va a ser lo que siento, sino que todo mi ser está viviendo esta pérdida. Okay. Eso es Esa importante. parte, mencionaste las cinco partes en que nos afectan, lo espiritual, lo físico, lo emocional, lo intelectual, y, y en todas estoy segura que lo que nos están escuchando se nos viene a la mente alguna. Y sí, Exacto. yo platicaba con mi esposo, es que ¿por qué me siento drenado al final del día? ¿Verdad? Es como dices tú, ese cansancio físico, a pesar de no haber tenido tanta actividad física, a lo mejor el ejercicio diario normal, y cómo el hacer conciencia, cómo nos puede servir, ¿no? Para poder Exacto. también el no, pues el tomar un balance, ni Es, dormir de más, ni dormir de menos, ni comer bien, etc. O sea, el autocuidado. Exacto, exacto. Y lo malo es que no estamos conscientes durante el día de todo este impacto que estamos teniendo en todo nuestro ser. O sea, generalmente estamos como muy ocupados con lo intelectual, es decir, aunque esté desescombrando mi casa, o sea, está haciendo un trabajo intelectual en donde no estoy pensando en cómo me siento espiritualmente o no estoy pensando en que si estoy cansada. Realmente es lo que tú acabas de decir. Generalmente es al final del día cuando ya no hay tantas distracciones, y distracciones me refiero a eso, o sea, hacer la comida, atender a los niños, ir a trabajar, o sea, o trabajar desde casa, eh, hacer frente a todos esos chats y WhatsApps de los que estamos inundados, perdón. Entonces, llega esa parte de la noche en donde ahora sí hay un poquito más de silencio, entonces quizás por ahí empiezo a sentir más cosas y empieza la angustia, el nervio y donde yo les hablaba ahorita un poco de que todos hemos tenido más problemas para dormir, ¿no? Precisamente por ese silencio que generalmente no hacemos, no nos estamos escuchando en los cuatro ejes o en todo nuestro ser que estamos impactados. Entonces, bueno, ahí entraría esta parte que les quería explicar hoy también, en donde hacemos actividades, a ver, para estar, o sea, a ver, me quiero, ¿estamos? Sí, Sí, aquí estamos, ya. Sí, aquí se perdió tantito, pero aquí te escuchamos. estamos. Sí, sí.
Se está cortando un poquito el internet, Tania. Aquí Está está. cortando. Ya. Listo. Sí, ya. Estamos Perdónenme. aquí. Sí, No hay cuidado. estábamos hablando precisamente de estos cuatro áreas de ser humano donde vamos a ser impactados en todo nuestro ser y que es importante hacerle caso a eso, ¿no? Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito lo que generalmente hacemos los seres humanos cuando estamos teniendo pérdidas. Este, generalmente hacemos una cosa que se llaman formas de escape temporal, es decir, empiezo a sentir angustia y pues voy y me voy al refri, ¿verdad? Para calmar la angustia. O quizás empiezo a sentir aburrimiento, lo cual me hace sentir nervioso. Entonces me meto a estar en el chat, ¿cómo se llama? Pues a estar checando todos mis mensajes, ¿no? Por ejemplo. O empiezo a sentir miedo, entonces, en fin, empezamos a hacer cosas, generalmente algunas sutiles, no nos damos cuenta, y positivas, como pudiera ser comer, pues comer no es malo, o hacer ejercicio, pues no es malo. Pero de repente me descubro haciendo una actividad en exceso. Les voy a contar un ejemplo mío. Por ejemplo, empezó la pandemia y como la verdad es que me la paso mucho en consulta, dije, ay, pues este tiempo es ideal para desescombrar mi casa y me puse frenéticamente a desescombrar mi casa. No, no lo estaba haciendo desde una tranquilidad y una conciencia y conectándome con todos mis ejes, sino fue, ¡pum! O sea, vamos a desescombrar, ¿no? Entonces, desescombrar es muy bueno y te sientes súper bien en una casa más limpia y ayudamos un montón de gente con lo que donamos, pero a lo que voy, mi punto es ese, o sea, la actividad que hacemos para escapar temporalmente de todas esas emociones que nos rebasan en esa montaña rusa, les tenemos que poner como un ojo encima. O sea, la estoy haciendo porque estoy escapando un poquito de algo, la estoy haciendo en exceso. Entonces, bueno, esto se vuelve como estos malabaristas. O sea, estar en duelo es como estar en un abismo enorme, ¿verdad? Estamos en esa cuerda floja, imagínenselo así, en donde tenemos que ir balanceando las cosas para no caer en ese abismo. Y el camino no es fácil, ¿verdad? O sea, si ven a un malabarista que va dando un pasito, no sé si te acuerdas, pero luego también dan unos pasos para atrás y luego se vuelven a equilibrar y bueno, creo que esta metáfora podría servir mucho para entender cómo es que tenemos que ir haciendo las cosas con las emociones ahora en todo este tipo de pérdidas que estamos teniendo. Esa parte que dices de las emociones, porque a veces nos sentimos también, podemos estar viviendo una pérdida y como dices tú, un momento estamos muy contentos, otro momento estoy muy triste. ¿Qué nos recomiendas como para manejar las emociones, para permitirnos sentirlas? Porque muchas Así es, veces también las buscamos tapar, así ¿no? es, así es. Y las Porque crees que tapamos, eres fuerte, porque crees que si las tapas eres fuerte. O sea, también puede ser como como tabús o como nosotros mismos que nos ponemos trabas. así es. Fíjate que le tenemos muchísimo miedo a las emociones como miedo y tristeza y dolor. Hemos aprendido socialmente como desde chiquitos que si llorabas, no, llorar no hay que llorar, hay que portarse bien y hay que ser fuertes, como tú decías, ¿no? Entonces, en general, no nos gusta hablar mucho de las emociones, no nos gusta descubrir cómo se sienten, le sacamos la vuelta, ¿no? Entonces, le sacamos la vuelta en esta parte que se pudiera interpretar un poco como esconderme tras, ¿verdad? Entonces, eh, me puedo esconder, por ejemplo, tras un falso positivismo, es decir, todo lo que yo hablo y digo y leo y así estoy como llenándome de cosas positivas que, ojo, es importantísimo hacerlo, pero cuando lo estoy haciendo sin realmente reconocer que me estoy sintiendo muy triste, muy mal, que necesito llorar, que necesito un abrazo, este, entonces no estamos haciendo lo correcto. Y precisamente por eso yo hablaba de este malabarista. Entonces imagínense que hay tareas que tenemos que hacer, porque esa es la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tener esa vara tan grande, larga, no sé si se acuerdan, en la cuerda floja para Sí. no caer en el abismo, tareas de conexión, es decir, es importante reconocer mis emociones, tomarme un momento en decir, híjole, ¿cómo está haciendo esto para mí? ¿No? O sea, cómo ha cambiado mi forma de ver el mundo, ha cambiado mis miedos, han cambiado quizás muchas de las prioridades que yo tenía en la vida.
o quizás no, pero realmente tomarnos el tiempo como para conectarnos, que esa sería una tarea de conexión con lo que estoy sintiendo. Si he tenido una pérdida muy dura, pues tomarme el tiempo de realmente decir esto es lo que se siente perder a un amigo o perder el trabajo. Ajá. Y es muy importante que lo hagamos porque entonces le estamos dando un espacio a esas emociones. Entonces, generalmente, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando estás como muy triste y lloras un chorro, de repente viene así como ese suspiro. Bueno, ese suspiro, ahí entra un mecanismo de autorregulación. Todos lo tenemos, eh, pero solo se puede echar a andar cuando le doy un espacio y una cabida a esas emociones, ¿ok? Entonces, digamos que para un lado, balanceo esas emociones en que se vayan regulando, perdón, en que las vaya aceptando y me vaya dando cuenta cómo son y les doy un espacio. Y luego, por otra parte, pues tengo que hacer tareas de desconexión y estas irían en función a lo que es lo positivo, la vida, la alegría, la risa, el baile, en fin, o sea, lo que también nos hace seres humanos completos. Y entonces, bueno, eso sería, por ejemplo, el limpiar, trabajar, y ir de compras, que luego también se puede ir para acá porque nos da miedo ir de compras y estamos ya muy frenéticos viendo al del carrito de atrás que no se acerque mucho. Entonces, claro, esta balanza está siendo como muy compleja de manejar y precisamente como empezamos la plática, pues se siente como una montaña rusa espantosa y que a veces no sé ni quién soy. ¿Cómo podemos controlar ese sentimiento que dices tú, que si salimos ya regresas, que te quieres, te sientes así como si trajeras el virus por todas partes, desconfías? ¿Qué nos recomiendas en esa parte? Porque hay gente que no ha salido en muchísimo tiempo, hay gente que obviamente hemos salido esencialmente, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podrías recomendar? Sí, me hiciste recordarme que la primera vez que tuvimos que salir, además fue a una clínica, bueno, de verdad llegué súper estresada, súper cansada y sí me sentía como que tenía ébola por todas partes y que me iba a morir. Eh, Creo que es normal y natural que sintamos hasta ese pánico, ¿verdad? Porque puede ser pánico, porque bueno, pues definitivamente sabemos que quizás si nos da ni siquiera nos tenemos que morir, pero eso es como intelectual, luego emocionalmente sí se siente ese miedo. Sí, Esa es la es una diferencia y angustia. eso es lo complejo, ajá, que el duelo es emocional, ajá, la pérdida se siente en todo mi ser, pero la forma en que intento de manejarlo es intelectual. Es decir, si leo muchas cosas de los científicos, de cómo es y si yo me voy a infectar y calculo, ajá, es otro idioma. Aquí estamos hablando chino y acá estamos hablando, yo qué sé, tailandés, ¿no? O sea, entonces, eso lo hace también súper complejo. Esta conexión y que el duelo sí es emocional. Sí. Ese día que yo llegué de la clínica, era una reacción humana, eso es importante saberlo, a todos nos pasa, o sea, a los médicos, a las enfermeras, a los psicólogos, o sea, nadie estamos exentos, no porque sepamos más información quiere decir que estamos exentos, ¿no? Eso es también importante. Eh, bueno, ahora que hablo de los médicos y las enfermeras y del personal que está atendiendo gente, pues son como súper especialistas en quitar las emociones porque tienen que sacar adelante la tarea, pero luego es bien importante que hagan muchas de las tareas de conexión, porque si no nos volvemos muy fríos y muy como automáticos y luego vienen un montón de síntomas. O sea, en la parte física, pues puede haber dolores de cabeza, dolores de estómago. He oído mucha gente, inclusive aquí en la casa pasó en algunas personas, de los síntomas, ¿no? Ay, siento que me pica la garganta, a ver, no sé qué, a ver, vuelve a sacarlos, no sé si al principio se acuerdan o te pasó a ti, pero aquí en la casa pasó y he oído mucha gente en donde el síntoma era físico y medio se parecía al coronavirus, medio no, entonces empezaban un montón de emociones, pero realmente era un síntoma que tenía que ver con un dolor de garganta de que no he llorado esta pérdida que tengo Sí. o esto Y que se me está haciendo tan difícil. esa parte que dices tú, porque desde las sutiles que mencionábamos, por ejemplo, una amiga me decía, es que siento que me está cayendo el 20, que me siento que perdí mi libertad, siento que ya no va a ser igual. El hecho que me digan que no puedo hacer ciertas cosas, como que estoy luchando más con esa parte. Entonces, ¿cómo podemos también nosotros apoyar a ese sentimiento? Y mi segunda pregunta es, ¿qué podemos hacer también para animar a los niños? Para nosotros, obviamente los queremos cuidar, pero que no, o sea, ¿cómo podemos alivianar un poco el impacto
de lo que le podamos estar transmitiendo. Claro, fíjate que esta parte en donde los que sí vivimos juntos, es importantísimo abrazarnos mucho. O sea, el contacto físico transmite seguridad, transmite la sensación de familia, de bienestar, en fin, finalmente seguridad, ¿no? Que es lo que más sentimos, una pérdida de una seguridad muy grande, como decías de tu amiga, ¿no? O sea, no me cae el 20. Entonces, con los niños tenemos que estar súper atentos porque perdieron esta actividad esencial en su desarrollo, que es jugar. Y no es Sí. lo mismo jugar cartas con tu mamá que jugar con todos tus amiguitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en nuestra casa, que sí tenemos todavía niños, pues ha sido difícil el tener y poner mucha atención en esta parte, ¿no? Sí tenemos que jugar otra vez como niños con ellos porque no están teniendo estos compañeritos tan esenciales, ¿no? La otra parte es, yo pues no soy fan de las redes sociales porque me la paso trabajando con seres humanos, pero la verdad es que estoy afortunadísima de que la contamos con ellas porque, por ejemplo, podemos hacerles un mini Zoom con los amigos o pasarles el teléfono. El oír la voz y ver a las personas creo que conecta mucho más que un Sí, WhatsApp, ¿no? Entonces, sí. agarremos mucho más el teléfono, o hagamos mucho más Zooms que el WhatsApp. El WhatsApp sigue siendo como un poco impersonal y lo que más necesitamos es ese contacto humano que, como dice tu amiga, pues hemos perdido, ¿no? Entonces, ajá, me Y ibas a preguntar. hablando de las pérdidas, ahora sí, hablando de un duelo, si perdimos un ser querido, un conocido durante este tiempo, ya sea por alguna enfermedad o por edad, o sea, por cualquier razón, y que no pudimos dar no tuvimos un velorio como lo acostumbrábamos anteriormente, no pudimos ver a muchos seres queridos. ¿Qué recomendarías a esas personas? Sí, eso está haciendo que los duelos sean mucho más complicados y complejos porque el duelo, se decía en todos los libros y los vemos ahora históricamente hablando antes del coronavirus, definitivamente empezaba cuando íbamos a un funeral o cuando nos despedíamos físicamente de la persona que falleció. Entonces, casi la mayoría de las personas no están teniendo esa oportunidad tan grande en donde si lo veo físicamente me ayuda más a mi mente abstracta, o sea, a entender algo tan difícil y tan complejo, ¿no? O sea, ya nunca más va a estar aquí, no lo voy a ver, o sea, toda mi vida va a cambiar, ¿no? Como decíamos al principio, en donde va a cambiar el cómo yo concebía la vida, porque era la esposa de, o la mamá de, o la hija de, entonces, es importante que hagamos entonces muchos rituales diferentes en casa. O sea, y creo que deben de ir de acuerdo a cada tradición de cada familia. Yo siempre les digo que no hay reglas, no hay, esto es lo perfecto que puedes hacer y te va a funcionar. Yo siempre les doy varias ideas a las familias que vienen conmigo y les digo, y de estas ideas ustedes hagan algo que resuene con su corazón, que resuene con sus tradiciones familiares. No sé, mucha gente pone pues, lo que conocemos mucho los mexicanos y ponemos un altarcito, ponemos nuestras velas, fotos. eh, Sé de mucha gente, sobre todo los jóvenes, les gusta como hacer en su Facebook, o sea, como recibir mensajes. Ha servido muchísimo el preguntarle a los amigos o a la gente cercana de la persona que falleció, que escriba algo importante que vivió con esa persona, o sea, como mi memoria más querida de fulano, ¿no? Entonces hacer como un diario de eso, eh, inclusive pues la gente que es muy tecnológica, pues hacer todos estos collages de fotos y que pasen los videos. O sea, tenemos que hacer, por ejemplo, eso sería una tarea de conexión para estar conectada con mi dolor y mi pérdida y mi ser querido. Uh-huh. Y luego tengo que hacer, acuérdense del otro lado otra vez, tareas de desconexión para volverme a nivelar y poder como darle una pausa y un respiro a todo lo que estoy sintiendo, ¿no? Okay. Eh, no sé si con eso te contesto No, tu sí, pregunta. claro. ¿Y qué podemos hacer nosotros como amigos, o que no estemos en la misma ciudad, en el mismo país? ¿Qué pudiéramos hacer por una persona que esté pasando por un momento muy difícil, un duelo muy, muy, muy difícil? Claro.
Exacto, tocas otro punto central de lo que es importante en el duelo. O sea, uno es el entender la pérdida y por eso entre más chiquitos somos, la mente no puede abstraer una información tan difícil, ¿no? Son muy concretos los niños y por eso vuelven a preguntar y vuelven a preguntar. Y entonces en relación a tu pregunta, ¿qué podemos hacer los amigos? Pues esa es la otra parte, la social. Este, el contacto con los demás. Precisamente por eso se hacen los funerales, es donde recibimos abrazos y abrazos y abrazos y muestras de cariño y flores y en fin, ¿no? Entonces, bueno, no estamos quizás teniendo eso, necesitamos estar muy presentes los amigos. ¿Y cómo podemos estar presentes? Pues a veces en esta montaña rusa no sabemos si cuando yo le estoy hablando a mi amigo o a mi amiga está Exacto. en un loop de 3 vueltas. Entonces, quizás una palabra como aquí estoy contigo, si quieres hablar, estoy presente, porque y no me tienes que contestar, por ejemplo, es algo que yo siempre digo, o sea, no lo fuerces a que te conteste, porque eso es tedioso, o sea, por ejemplo, con una pérdida de enfermedad, y todo el mundo podrá relacionar esto también, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué te dijeron los médicos? Y cada persona que te habla te vuelve a preguntar lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces vuelve a ser como súper tedioso de estar recordando porque estaríamos en una tarea de conexión, conexión, conexión. Y quizás lo que necesitamos, y vuelvo a tu respuesta de los amigos, pues es decir, aquí estoy, o sea, podemos hablar de eso, pero también podemos reírnos y también podemos acordarnos de otros tiempos o podemos ver una película juntos. Yo no he hecho eso, pero sé que hay adolescentes que se conectan, hoy probablemente adultos novios en que ven una película juntos y la Ah, sí. comentan, no sé, ¿no? O sea, como Sí. ese acompañamiento. Obviamente somos súper especialistas los mexicanos y eso es muy bonito y lo oigo que ayuda muchísimo, pues todos esos detalles, ¿no? Que si mandamos una veladora, que si mandamos cosas de comer. Eh, Antes del coronavirus yo les decía mucho que hiciéramos tareas concretas por los amigos, o sea, más de que decirle aquí estoy y lo que se te ofrezca, no vamos a buscar ayuda, o sea, entendamos estos Ujú. 4 áreas de todo el ser humano que están afectadas, pues es como muy difícil pedir ayuda. Entonces, y generalmente es tanta la tristeza que no tienes ganas de hablar, no tienes ganas de comer, no tienes ganas de nada, Sí. ¿no? Entonces, más bien ofrecer cosas concretas. Voy a ir al súper, ¿qué te traigo? Este, Antes también les decía, bueno, pues voy a pasar por los niños, yo te los recojo esta semana, no sé, ¿no? O sea, como cosas muy concretas, pero bueno, ahorita en el coronavirus tenemos que ser más creativos en ayudas concretas que pudiéramos solucionar, ¿no? Pero, por ejemplo, voy y te riego las plantas de afuera de tu casa y me vuelvo a Si salir. te O sea, llevo ni algo siquiera de me tienes cenar, te que llevo ver. algo de comer, sí. Ujú, Sí. ujú. El hacer los detalles, ¿no? La importancia de los detalles. Y como dices tú, el no perder esa comunicación, o sea, saber que estamos distanciados para cuidarnos, no tenemos que distanciarnos, pues físicamente sí, pero no presencialmente, sino que el hacernos Presente. presentes, Así es, ¿verdad? así es, así es. Es- Y, sí, perdón, adelante. No, en no, las adelante. tareas, en estas tareas de conexión, por ejemplo, hablar de la persona que falleció puede ser muy bonito, o sea, porque mucha gente luego tiene miedo de, hijo, ¿y si le pregunto? Entonces lo voy a poner triste, pero a veces la persona lo que necesita es poder con quién hablar todo lo que está sintiendo, ¿no? Y en familia a veces queremos proteger a nuestra familia de no hablar con ellos, entonces cuando un amigo te pregunta abiertamente, "Oye, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue?" Puede ser una, ¿cómo se llama? Eh, Como ese permiso de poder llorar y hablar de la persona que falleció, que tanto necesitamos, porque somos especialistas, como ya lo vimos, en esconder las emociones, ¿no? Y en hacernos los fuertes. Como dices tú, aquí dice Ana Laura Sánchez un super tip que a ella le ayudó muchísimo algo hoy. Si no lo quiere compartir, aquí lo puedes escribir, Ana Laura. Y yo recuerdo también, platícanos un poco de los sentidos, porque, por ejemplo, yo con mis hermanas y en mi familia, cuando falleció mi papá, me acuerdo que había ciertas cosas que dices tú, es que hoy me acordé mucho de mi papá porque olí esto, o Exacto. porque algo, ¿verdad? Como que te hace recordar también cómo los sentidos juegan en esta parte del duelo. Exacto. Fíjate, el cerebro registra muchas de las memorias a través de los 5 sentidos, es decir, muchas mamás he oído que dicen, ahí estaba súper bien y fue al súper y de repente no sé qué pasó, que me fue súper mal, me tuve que salir del súper, ya no lo hice, me fui a mi casa y es el perfecto ejemplo. Quizás lo que pasó es que pasó por, yo qué sé, el pasillo de los cereales, ajá,
y pasó por el cereal favorito de su hijo, ¿no? Entonces, el cerebro registró inconscientemente, o sea, por los sentidos que hablabas, lo registró, pero yo no, o sea, yo iba con mi lista y mi tarea y estaba en una tarea de desconexión y de repente, ¡fum! O sea, la vida me dio una conectada grandísima a todas las emociones que siento y entonces me fui de cabeza y no entendí ni por qué un día normal o regular se había convertido en una mañana tan terrible. Sí. Eh, entonces, los sentidos, es decir, no son malos, nos van a ayudar a conectarnos. Entonces, si yo estoy, o sea, equilibrándome y siendo consciente de que tengo que estar constantemente en este equilibrio para no caer en el abismo, puedo usar mis sentidos. Por ejemplo, si estoy en una tarea de conexión con mis emociones, con mi dolor, pues escuchar la canción favorita o ver las fotos de nuestro último viaje y dejar que todos esos sentidos me ayuden a conectarme. Ok. Y si estoy en una tarea de desconexión, bueno, pues entonces utilizar los sentidos para estar entonces realmente desconectada intelectualmente haciendo mi tarea que tengo que estar haciendo. Me pongo música alegre, no sé, ¿no? O sea, por ejemplo, pudiera ser. Te quiero compartir, aquí nos dice Ana Laura que está en medio de un duelo por su madre y la pandemia y resguardo detuvo al mundo. Y eso también. Hoy en la nada llegaron dos de sus mejores amigas a hacerle una caravana con globos que venían de otra caravana de cumpleaños, entonces se les ocurrió pasar por su casa, pitar y traerle su amor y entusiasmo y que eso le hizo el día, o sea que fue algo sorpresivo y que les hizo el día, a pesar de como, por lo que entiendo que era un día normal, Qué ¿verdad? padre la sorpresa. Sí, 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 qué bonito. ¿Ves cómo tenemos que aplicar toda la creatividad y como cada familia es tan única o cada amistad es tan única, bueno, pues eso, aplicarla a que estas amigas maravillosas supieron que este detallazo le iba a alegrar. Esa parte, ¿qué nos pudieras decir? Porque a veces te sientes mal de estarte sintiendo bien Así cuando es. estás viviendo un duelo. Sí. Uy, esa culpa traicionera. Culpa, esa es la palabra. Sí. Y ahí estás. Sí, aquí estamos. Ah, sí, sí, oí un ruido y No, no, pensé que estamos eran aquí, mis perfecto. audífonos, perdonen. Sí, no, no, no. Eh, Nos podemos sentir culpables porque a veces creemos que solo el dolor y la tristeza nos conectan con nuestro ser querido. Entonces, si de repente me estoy sintiendo bien, es así como, uy, entonces me estoy desconectando de él y, 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 y como que lo estoy traicionando su memoria si no estoy lo suficientemente triste y deprimido, ¿no? Y creo que es una creencia errónea eh, el sentir culpa. Yo creo que el ser humano está hecho como precisamente para tener ese descanso. Yo lo que les digo es ese manejo de culpa puede ser entenderlo más como he estado en muchas tareas de conexión con mis emociones y mi dolor y mi tristeza y necesito ese suspiro de, por ejemplo, ver una película y o quizás, bueno, no, a veces mucha gente no tiene ganas de ver la tele, pero pudiera ser en la pausa de disfruté la plática de mis amigas que pasaron por la calle con sus globos, ¿no? Y estuvieron ahí 20 minutos. O sea, me di permiso de disfrutar porque también tengo que seguir balanceando mi vida para no caerme en el abismo. Eso es el tema como eje central que hoy quisiera que quedara claro en donde no, no está padre que sientas culpa porque entonces tu culpa te va a balancear para el otro lado y te vas a caer al abismo, ¿no? Ok, perfecto. Y la parte también en cuanto a lo que me dices de culpa, se pudiera sentir a veces como que retrocedemos, ¿no? O sea, como, hijo, si ya iba tan bien varios días, o sea, ¿por qué hoy está siendo un día tan espantosamente difícil? Y no, o sea, yo creo que esta parte, o sea, imagínense de verdad el malabarista como no sé si se acuerdan, que de repente empieza como que correr así para adelante. La Sí, sí, tambaleada, sí, así. sí. Y de repente tiene que dar dos, tres pasitos para atrás, ¿no? Y todo es precisamente para mantener ese balance y ese equilibrio. Y pues es muy complejo. Sé que es fácil decirlo y precisamente como empecé la plática es que es complejo porque estoy intentando lidiar con información intelectual en algo que es 100% emocional. Nos dice aquí Mario que su mamá falleció hace 14 días, que lloraba más cuando la veía sufrir enferma, de pensar que ya no la iba a ver. Ahora no se siente tan triste a pesar de que ella pues, sabe que está en mejor lugar y camina. Muchas gracias por compartir, Mario y Ana Laura, sus experiencias. Sí, Tania,
Puede ser, Sí, perdón. adelante. Tenemos que No, cerrar, no adelante. sé, vamos No, con el entonces si tiempo. tenemos 5 minutitos, yo te quería preguntar, ¿cuándo saber si necesito ir a una terapia? Pues mira, como la definición que les dije, que el duelo es la reacción normal y natural ante una pérdida. O sea, todo lo que me va a pasar, todo lo que hablamos hoy, a todos los seres humanos nos pasa cuando estamos en duelo. Entonces, no necesariamente todos tienen que ir a terapia. O sea, si empezamos a darle espacio y hacemos los dos tipos de tarea en nuestra vida, generalmente entra este mecanismo de autorregulación, de, digamos, autosanación de alguna forma, de adaptación, de resiliencia, como le quieran llamar, en donde es como este suspiro que yo les decía después de llorar, ¿no? O sea, entonces, en cuanto a tu pregunta, pues necesitamos ir haciendo tareas. O sea, el tiempo por sí solo no lo va a curar. Mucha gente dice, no, pues con el tiempo me voy a sentir menos triste, ¿no? Pero eso es como esperar que la llanta de un coche se infle sola, ¿no? Y todos los días voy y me asomo a mi coche a ver si ya se infló la llanta. O sea, no, tengo que hacer algo. Y ese algo pueden ser muchas cosas. O sea, hay gente que le dé más sentido eh, meterse en cuestiones espirituales, investigar, otros puedan tomar un curso de tanatología, otros podrán, por ejemplo, conmemorar a su ser querido porque era maratonista, entonces ahora yo me quiero preparar para ser maratonista porque quiero ser como mi papá y conmemorar su vida y dar gracias de todo lo que me enseñó, por ejemplo. Entonces, creo que cada ser humano tiene que ir como acoplando las cosas a lo que le hace sentido a él. Y, o sea, en cuanto a terapia, creo que la terapia es importantísima porque es un espacio en donde te entienden y donde te ayudan a precisamente ir balanceando todas estas cuestiones que son complejas y difíciles y pudieran ayudarte, digamos, a salir más rápido. Okay. Mucha gente dice, no, conmigo, no dice que va a su terapia, dice, voy a mi clase o me ha tocado que contestan en el celular, estoy en mi clase y luego te hablo. Sí, Porque sí, nadie nos ha enseñado qué sí. hacer y realmente es el evento más esperado en la vida de un ser humano. O sea, a lo largo de la vida del ser humano, el 100% de los seres humanos que vivimos en este momento estamos viviendo duelos diferentes. Hay dos comentarios. Mario comentaba que a pesar de que, o sea, que él pensaba que iba a llorar más y siente que no ha llorado, o sea, que como que no, él pensó que iba a llorar más. Y aquí también nos preguntan, Dave Bremer nos pregunta, ¿cómo puedes apoyar a alguien que no reacciona a una pérdida cercana? O sea, alguien que perdió un familiar cercano, que no está negado a la realidad, pero no se detuvo para honrar o celebrar. Exacto. Es común y todos tenemos, como decíamos al principio, es único, individual e irrepetible. Es decir, eh, ¿me oyes? Sí. Ay, Ok, es perdón, que me algo perdió, pasó, ajá, me desaparecí yo. no te ¿Qué preocupes. pasó? No sé, aquí Ahí estoy. estamos. Sí, Es que no sí. sabía si era yo. Estaba arreglando los comentarios. Sí. Precisamente no todos tenemos los mismos tiempos. Los tiempos para cada ser humano son diferentes. Entonces hay gente que empieza corriendo como el malabarista y ya quiere llegar a la meta y yo les digo, pues es que no es de correr, o sea, hay muchas cosas que van a ir sucediendo que tú tienes que ir sorteando conforme vayan pasando, ¿no? Eh, y la otra parte que es importante es respetar esa individualidad. Entonces, más que empujar, digo, si fuera un duelo patológico, es decir, si vemos que la persona realmente después de mucho tiempo sigue muy mal, no ha avanzado, perdió el trabajo, ya está muy deprimido, bueno, obviamente entonces sí tenemos que como empujar a las personas. Muchos papás vienen conmigo muy preocupados y me dicen, híjole, es que te quiero traer a fulano porque se la pasa llorando y está súper triste y no quiere hacer nada y le pregunto por otros miembros de la familia y generalmente el típico del que tú me estás preguntando es, no, no, ese está súper bien, o sea, está haciendo sus Ojalá. cosas, ahí va, ajá. No, pues sabes que tráeme a ese, tráeme a ese, porque este otro está haciendo tareas de conexión, está haciendo ahorita lo que se debe de hacer. Ok, Y el otro quizás está como evadiendo más el tema evadiendo. porque se está tardando más, ¿no? Ok. Y bueno, el tráemelo es figurado, o sea, Darle más bien atención, vamos a claro. echarle ojo, exacto, Sí. a eso. Ok. Oye, Tania, por último, ¿qué mensaje nos quisieras dar para vivir lo ordinario como extraordinario en este momento Yo, del tema de manejando las emociones en las pérdidas?
Qué linda, pues muchísimas gracias y sí creo que el último mensaje y más importante y creo que también nos va a llegar a todos y sobre todo los regios somos especialistas en autoexigirnos. Somos muy trabajadores, muy entusiastas, muy empresarios, emprendedores y las mujeres con más razón, ¿no? O sea, si lo comparamos con otro tipo de mujeres en otras partes de la República, la exigencia es diferente, o sea, desde el físico, el que nos tenemos que arreglar, cómo tenemos que estar, en fin, entonces creo que la tarea principal va a ser que tenemos que ser muy suaves con nosotros mismos, muy suaves, hacer las cosas más conscientes, más lentas, y diciendo, esto es ser humano, o sea, no puedo ser perfecto, no puedo saberlo todo, no puedo siempre sentirme solo feliz y contento y positivo, sino también siento incertidumbre y miedo, en fin, ¿no? O sea, como permitirme que lo que estoy viviendo y como está haciendo esto para mí, así es, ¿no? Y no hay ni bien ni mal, y que voy a dejar de exigirme de ser tan perfecto en absolutamente todos los temas, a Dios y por haber, ¿no? No, muy bueno, muy buen tip. Por último, antes de irnos, Tania, y como quiera les digo que esta conversación se va a quedar grabada aquí en nuestro Instagram y también la pueden encontrar en el Facebook de Educando en Red en unas horas. Nos dice alguien, después de la pérdida de una muerte, ¿cuáles son las pérdidas más difíciles de superar? Bueno, es importantísimo el que no comparamos pérdidas, porque si yo perdí a mi mejor amiga, es mi 100% mi dolor. O sea, no puedo decir que entonces duele más porque el tuyo era tu prima, ¿sabes? O sea, más bien es, y el dolor va en relación a la persona que falleció. Es decir, n- no por el parentesco, porque por ejemplo, puedes decir, pues lo peor del mundo puede ser perder a tu papá, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues no, porque qué tal si era un papá que nunca conocieron, o era un papá ausente, o era un papá abusivo. Entonces me va a doler más cuando se muera mi primo, que es el que estuvo ahí conmigo y siempre me apoyó y me sacó adelante y me enseñó de la vida. Entonces el duelo va muy en función no del parentesco, o sea, no hay una jerarquía, sino de la relación que teníamos con la persona que falleció y tenemos que entenderlo como que es el 100% de mi dolor de esa pérdida y que mi otra pérdida me va a doler el 100% de esa pérdida. Okay. Pues hay muchos comentarios, que muchas gracias por todas las recomendaciones, que es cierto es el dejar de, que nos vamos con la tarea de dejar de exigirnos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Tania, gracias a todos por habernos acompañado en Conectando en Red y los esperamos el próximo martes. Hasta luego. Gracias, Gracias. bye.